Vamos a comenzar y vamos a ver el tema número 74 de esta serie, el Mesías y su iglesia. El tema de hoy, bueno, como lo decimos vez tras vez, vamos en orden, ¿sí? Ahora sí que es una combinación, ¿no? En cuanto a la serie, pero estamos yendo en orden y ahora sí que por donde la misma historia bíblica nos va llevando, eso es lo que vamos exponiendo conforme vamos avanzando. El tema de hoy se titula Rindiendo la voluntad en oración. Rindiendo la voluntad en oración. Y vamos a estudiar en Lucas del capítulo 22 a partir del versículo 39 al 46. Pues ya se imaginarán de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es el tema que menciona aquí? Hace mucho tiempo, creo que más de 20, como unos 25 años yo creo. Sentí feo. No, pero hace ese tiempo, más o menos, si acaso un poquito más, leí un libro con respecto a la oración. Ustedes saben que con respecto a la oración se han escrito muchos libros, ¿verdad? Unos pues bien, ¿no? Tienen su línea. Hay un par de libros muy buenos, ¿no? que tienen que ver con la oración, pero la verdad de las cosas es que la oración es un tema muy amplio y el asunto es de que la oración, el tema de la oración, pues está el tema de la oración, pero tiene muchos matices y tiene muchos aspectos que vale la pena detenerse a verlos. El asunto es de que cada quien, como lo hemos dicho en esto como en otras cosas, pues según la cosmovisión y según también la doctrina, la enseñanza a la que esté apegado, pues eso es lo que va a determinar mucho de cómo va a abordar o qué aspectos va a abordar. Es decir, hay libros que hablan de la oración como algo contemplativo, otros como un decrétale, otros como un dale órdenes a Dios, casi, ¿sí? Pero bueno, leí un libro y no estaba bien cuando lo leí y en el último capítulo, al empezar el último capítulo, era un libro delgadito, decía, bueno, usted ya tiene una mejor idea de lo que es la oración. Dice, así que ya es tiempo de que se ponga a orar. Porque a veces nos la podemos llevar la vida aprendiendo, pero el Señor quiere ciertamente que aprendamos, pero también al mismo tiempo que ejercitemos. Y necesitamos aprender a orar. Los discípulos fue algo que le dijeron, ¿se acuerdan? Enséñanos a orar. Y fíjense, por religión, por cultura y por religión, si había quien oraba mucho, eran los judíos. El asunto es de que ya se había convertido en quién sabe qué, un mazacote ahí todo raro, porque ya tenían oraciones para todo. Si el cielo estaba así limpio, se decían ciertas oraciones. Si estaba muy nublado, se decían otro tipo de oraciones. O sea, ya habían hecho así como que su librito de oraciones, ¿no? Cuando tengas tal situación, órale así, y cuando tengas esto, ora de esta manera. Y como que había cosas que no les cuadraban a los discípulos y le dijeron, enséñanos a orar, ¿se acuerdan? Y Él les enseñó lo que nosotros entendemos como el modelo de oración. No vamos a entrar por ahí, pero a lo que quiero centrarme es en esto. Sin duda estamos viviendo tiempos en donde Dios nos quiere llevar a que practiquemos la oración como congregación, que practiquemos esta disciplina espiritual. Alguien ha mencionado, y yo estoy de acuerdo, que la oración es la perla que la iglesia ha perdido. Se ha venido cada vez
diluyendo más la verdad de las cosas, el asunto de la oración. Y mucho tienen que ver las doctrinas nuevas que han habido de lo que es la declaración positiva, que ya no es pídele, ya es darle órdenes a Dios. Ya no es ora, ya no es ruega, ya es decreta. Ya no es suplícale al Señor y espera en su voluntad. No, tú decláralo, como si no necesitásemos a Dios. Entonces, la verdad de las cosas, cuando empezamos a ver toda la maraña que se hace con eso, pues es normal de que la gente, de manera general, gracias, o los hermanos, pues nos vayamos debilitando en esa disciplina. Hay un librito por ahí que, no sé, yo creo que se escribió hace como unos 50 años aproximadamente. Lo escribió, o un poquito más a lo mejor, pero por ahí, 50 años. Lo escribió un hermano que se llamaba Leonard Ravenhill, que a lo mejor algunos de ustedes lo han leído, que se llamaba ¿Por qué no llega el avivamiento? Y no estaba hablando de un avivamiento, todo así, no, todo el libro habla acerca de la oración. Y una de las cosas que él dice que la oración es el pequeño músculo que mueve el poderoso brazo de Dios. Tengo muy presente eso. Yo diría que ese pequeño músculo hoy en día dentro de la iglesia está muy débil. ¿Sí? Otra de las cosas que él decía en ese libro ahí, repasando, como haciendo una historia de algunos movimientos o intervenciones que Dios tuvo en medio de su pueblo a lo largo de la historia, fue precisamente el de que siempre que Dios se disponía a hacer algo, lo primero que hacía era que el pueblo se movía en oración. Y siempre venía un ruego, siempre venía una súplica, venía un clamor, y después venía esa intervención de Dios. Y yo creo que el Señor nos quiere llevar tanto en lo individual. Pues en lo individual voy a hacer una pregunta: ¿cuánto tiempo debemos de orar? O sea, ¿qué sería lo digamos lo aceptable, así como que para que uno diga estoy orando? ¿Cuál sería? ¿Qué tiempo? ¿De qué horas a qué horas? A ver, ¿quién da más? ¿Qué no dice la Escritura? Orad sin cesar. Algunos lo han hecho orad sin cesar, ¿verdad? No, es sin cesar. O sea, es algo continuo. Algo continuo. Si nos esperamos yo no sé, yo no sé ustedes, a mí me pasa así. A veces yo estoy y me acuerdo de algo, de alguna de las peticiones, y a veces ahí en caliente, porque si me espero, no, cuando habla que se me olvidó y tampoco va a estar ahí. Entonces me acuerdo y yo, ¿sí? Y ahí oro por eso. Y Señor, ¿verdad? Sí. Bueno, cada quien su religión. Yo así le hago. Y estamos viviendo en estos tiempos en donde, repito, sin duda, como congregación, Dios tiene la intención de que nos ejercitemos precisamente en la oración. Precisamente. No solamente postear en WhatsApp, ¿verdad? O en Facebook las necesidades, hacer pública la necesidad que tenemos de una intervención de Dios. Está bien hacerlo. Está bien hacerlo. Si hay alguna necesidad, lo ponemos. En otras congregaciones a lo mejor no lo hacen así. Como son pequeñas las congregaciones, pues podemos mandar la información por lo menos a los que tenemos registrados, ¿verdad? Y vamos a orar por esto, ¿sí? Y yo no sé si ustedes han dado cuenta, pero como que han habido un poco más de peticiones de oración. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto de eso se hace efectivo en la oración? ¿Cuántos oran? ¿Realmente se está orando? O incluso, escuchen bien, luego el que lo posteó,
Porque se puede sentir en el, ay, yo dije, vamos a orar por fulanita cosa y lo posteo y no oro que los demás oren, porque eso también ocurre. Ay, hermano, ore por mí. Pues ora tú. ¿Sí me explico? Ay, hermano, necesito que esté orando por mí, por esto y por esto y por esto, y te saca una listota. Entonces, bueno, sí oras, ¿no? De manera general. Hay situaciones que son muy particulares y bueno, a lo que voy es, necesitamos participar más activamente en esas oraciones. Necesitamos participar más activamente en esta oración que tenemos los miércoles. No nada más sentar y ver la petición y así como quien nos está dirigiendo en oración y luego decir, ay sí Señor, sino también orar, también levantar la voz, agitarse un poquito más, meterle un poco más de riñón al asunto, levantar la voz, ¿verdad? Si está dirigiendo, pues tiene volumen, y si no, pues que le suban más, ¿sí? Y que pueda estar, que se pueda estar entendiendo, se proyecta por lo que se está orando. O sea, no tendríamos razón para no estar orando y no estar siguiendo esa oración. No sé si me estoy dando a entender. Son ayudas nada más. Ahora, la oración bíblica es un tema del que debemos aprender. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque la verdad es que hay mucha desinformación al respecto. Hay muchos mitos acerca de la oración. Y bueno, no pienso aclarar todo eso el día de hoy, no se puede. Simplemente queremos seguir como dije en un principio, con el orden de la serie y con el orden del relato bíblico que está llevando, pero sí con todo el deseo de cimentar de manera muy sólida, pues para poder recuperar esa perla tan menospreciada en la iglesia el día de hoy. Sí. Y si bien es cierto que en principio la oración, por definición, lleva un sentido de súplica, ruego, clamor, el meollo del asunto viene a ser cuáles son las cosas que pedimos. ¿Por qué oramos? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras oraciones más dominantes como congregación, por ejemplo? Bueno, sí, tenemos claro eso, que no son tiempos, no de que ay, yo todo para mí, pero ¿cuál es nuestra intención cuando oramos? Sí. Voy a orar cuando se me aprieta el zapato y que ya necesito, que tengo, ahora sí, ay Dios, y ahora sí, ay Señor, ahora sí, ayúdame Padre. ¿Sí? ¿Cómo es el asunto? En sí mismo el tema es bastante amplio, pero el día de hoy el tema es acerca de la oración mediante la cual rendimos nuestra voluntad. Yo creo que esta es una oración y debe de ser una oración vigente, porque no me cabe la menor duda que es una ahora sí que de las patas de palo que tenemos todos, ¿sí? Precisamente el rendir nuestra voluntad a Dios. Mientras con más docilidad rindiéramos nuestra voluntad a Dios, menos conflictos tendríamos. Al menos tendríamos menos conflictos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual se refiere. Seguramente el seguir la voluntad de Dios nos podrá meter en muchos conflictos con el mundo, seguramente. Y ahorita lo vamos a ver algo de eso. El relato de la oración que el Señor hizo ahí en Getsemaní se narra en los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los sinópticos, ¿sí? Son los comparativos, es lo que quiere decir. Sin embargo, el evangelio de Juan es quien relató que Jesús fue a un huerto
Y ahí de los versículos, no vaya, nada más se lo digo como referencia, en el capítulo 18, versículos 1 y 2, dice que fue un huerto, dice, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, como que ya tenían su caminito, ¿no? Esto nos enseña de que sí es bueno tener un lugar en donde se reúnen. Obviamente ellos practicaban el judaísmo y no es así como que, pues ahí en el huerto es que ahí tenían su congre. No, o sea, pero ahí cuando estaban en Jerusalén, yo no sé si es porque le gustaba el lugar al Señor, pues yo pienso que sí, porque tiene una vista hacia la ciudad de Jerusalén. Del huerto de Getsemaní estaba, por así decirlo, de frente al templo. Entonces, no sé, le gustaba la vista al Señor, ¿verdad? Y se reunían ahí. Esa es la referencia que hace Juan. Es probable que haya un significado pues profundo ahí con el hecho de que sus últimas horas el Señor Jesús enfrentó la tentación, ¿verdad? Ahí en un huerto, igual que el hombre enfrentó al principio, igual que Adán enfrentó la tentación. ¿En dónde? Nada más que uno sí la venció. Sí, uno sí venció la tentación, ¿verdad? Es ahí, en el huerto, en donde el hombre cayó en pecado por la tentación. O Getsemaní, bueno, quiere decir prensa de aceite, ¿no? ¿Sí sabían eso? O sea, donde se saca el aceite de olivo virgen, es decir, se meten las aceitunas, y a presión, y a sacarle el aceite, es decir, mucha presión. Habla de un lugar de presión, habla de un lugar de quebranto. Entonces no sé si tenía algún significado o simplemente porque era un plantío de olivos y había alguna prensa por ahí, ¿verdad? Y a lo mejor ahí tenían un negocio cerca. Aceites Getsemaní, ¿no? S.A. de Jerusalén y anexas. Pero bueno, vengan por favor conmigo ahí al versículo 39 de Lucas 22. Les doy los pasajes de los sinópticos para que los vean en casa, porque hay cosas que tanto Mateo como Marcos, información que da, algunos detalles que Lucas no da, pero es bueno, lo hemos dicho, es bueno complementarlos, es bueno ver el cuadro completo, y no tenemos tiempo para hacerlo, ir haciendo un comparativo, pero está en Mateo 26 del 36 al 46 y en Marcos 14 del 32 al 42. Mateo 26 del 36 al 46, Marcos 14 del 32 al 42, y nosotros estamos en Lucas 22 a partir del versículo 39. Dice: y saliendo se fue como solía, es decir, como acostumbraba, era alguna práctica, era ya algo habitual, no era una cuestión religiosa o una costumbre hueca, no, solía hacerlo, tenía esos tiempos. El Señor normalmente se apartaba y jalaba a sus discípulos, vente para acá, y había veces que ya estando ellos, Él se apartaba, y es bueno hacer eso, es bueno tener en lo individual tiempos apartados, a solas con el Señor, es muy bueno. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Escuchen bien, esto no está diciendo pónganse a orar y si oran no van a ser tentados. Si ustedes están orando, no va a llegar nunca la tentación. No es eso lo que está diciendo. Es decir, estén orando, dice, para que no cedan a la tentación. Una mejor traducción, una traducción más actual es eso: para que no cedan a la tentación. La tentación va a llegar. Al Señor le vino la tentación, es decir, Él fue tentado en todo, ¿cierto o no? Pero nunca pecó. Nosotros sí somos tentados y a veces fallamos. Él no. Qué bueno, ¿no? Entonces,
como hombre, él en ese momento él estaba siendo tentado. Escuchen bien, en esto consistía, en abandonar el plan del Padre. Él estaba siendo tentado en abandonar el plan del Padre como hombre, porque les recuerdo que están las dos naturalezas en él, 100% hombre, pero 100% Dios. Y como hombre nos dice la Escritura que él fue tentado en todo, ¿sí? Y dice, por lo cual él puede compadecerse de nosotros. Él sabe lo que es ser tentado. Este plan del Padre contemplaba que el Hijo tenía que ir a la muerte para llevar los pecados del hombre. Así que podemos entender, ¿verdad?, perfectamente como lo hace ahora, que sus discípulos estarían sujetos a esas mismas presiones. ¿A cuáles presiones? A abandonar el plan de Dios. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? ¿Sí? ¿De veras? Van a ser tentados a abandonar el plan. Van a ser tentados a eso. Creo que con facilidad podríamos darle nombre a esas diversas maneras en que esa tentación viene contra nosotros los creyentes, ¿verdad? Pero el propósito de esa tentación siempre va a ser el mismo: abandonar el plan de Dios en nuestras vidas, abortar los propósitos de Dios. Generalmente, levante su mano ahorita si se identifica con esto. Le estoy empezando a echar ganas, sí, el Señor me habló y ahí estoy dándole respuestas a Dios, pero le estoy dando respuestas a Dios y me viene presión por acá, y así como que se me arrecia todo y se me complica todo, y es así como que hacerme a un lado, bajarle el ritmo. ¿Les ha pasado eso? No es una tentación, es una tentación. ¿Qué tenemos que hacer para no ceder a esa tentación? Orar. Señor, fortaléceme en esto. Dame la gracia, dame la fuerza para no abandonar lo que tú quieres para mí, lo que tú deseas, lo que es tu voluntad, no lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres que yo haga, ¿sí? Lucas omite esta parte que Mateo y Marcos mencionan. En Marcos, en el pasaje de Marcos, en el versículo 33, dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Muchos, hay quienes han dicho, es que aquí el Señor entró en una depresión. No estaba deprimido, pero escuchen bien, la presión que tenía, la angustia, no de saber que iba a ser torturado. Digo que ya a cualquiera de nosotros se nos pueden arrugar los planes. A cualquiera de nosotros nos podemos arrugar con eso, ¿sí? Pero no es eso lo que él estaba, lo que lo angustiaba. A él lo angustiaba es de que él se iba a hacer a sí mismo pecado y que su comunión de eternidad que había tenido con el Padre iba a ser cortada, y eso era una angustia. Digo, la parte física, la violencia que él recibió fue terrible. De hecho, la película de La Pasión, ¿cuántos la vieron? Describe más o menos ahí, pero la verdad es que se queda corta. La verdad es que se queda corta. Sí, está muy cruda, pero le faltó. A lo que es la descripción bíblica, le faltó. ¿Sí? Versículos 41 y 42. Fíjense, esto que les acabo de mencionar que dice ahí en Mateo y Marcos, retrata toda la tensión espiritual, la tensión física, la tensión emocional que estaban viviendo el Señor ahí.
Y los discípulos como que sí estaban agarrando la onda de que algo serio estaba pasando. Digo, todas las pláticas que había tenido con ellos momentos antes, ¿no? Diciéndoles, pues voy a tener que padecer, la necesidad de padecer. Y es así como que a lo mejor no entendían ni por qué necesidad, y él explicándoles, y pues luego se quedaron como luego nos quedamos nosotros también, ¿no? Con muchas interrogantes, con muchas cosas, y él angustiado ahí, ¿sí? Entristecido. Y bueno, versículos 41 y 42. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Es un tiro de piedra, serían como unos, no sé, como unos 30 metros más o menos, ¿sí? Bueno, porque dicen a tiro de piedra, pero ¿quién tiró? ¿Un jardinero central o un pitcher, un tercera base? Depende, ¿verdad? No, este era un primera base, esos no tienen un brazo muy potente, entonces era un tirito, ¿no? O sea, tiro de piedra es una distancia corta, muy corta relativamente, pero esa distancia es muy probable que ellos alcanzaran a oír lo que él estaba orando. En Mateo especifica, ¿verdad? Menciona que él lo hizo 3 veces. Iba y oraba y se nota que no estaba orando. Pónganse a ver la tensión que estaba teniendo. Yo no creo que haya llegado, se haya postrado y así despacito, ay, Señor, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Yo no sé si era algo muy desgarrador. Yo pienso, no dice ahí que así era, pero tampoco dice que no, así que me lo imagino que sí. Y yo pienso que había mucha esa tensión y que levantaba la voz y que era algo, no, Señor, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, amén. O sea, estaban todo su interior ahí clamando, apretando, yo no sé, hasta con dolor, no lo sé, suplicando, ¿verdad? Y los otros oyéndolo. A lo mejor no escuchaban con claridad lo que estaba diciendo, pero a lo mejor lo que oían era Nos falta eso, mis amados. Estamos cortos con eso. Esa es la verdad. Diciendo, esto es lo que oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba rindiendo su voluntad, porque copa representa juicio. O sea, Señor, en otras palabras, Señor, yo soy inocente. O sea, ya viendo, así como que ya viendo el panorama, así ya bien honestos, pues yo soy inocente. Yo ¿por qué voy a padecer como hombre? Ajá. ¿Por qué voy a padecer por todos? ¿Por qué? ¿Por qué voy a ser separado de ti a causa de algo que yo no hice? Pero no dijo, qué injusto. ¿Sabían? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Digo, ahorita los que con eso de no es justo, ¿verdad? Los que estuvieron el domingo, escucharon la enseñanza del domingo, van a ubicar de qué se trata. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí lo que él está diciendo en su oración, él muestra que estaba preocupado no de sus propios intereses, sino de los del Padre. Que él no tenía su agenda propia. Él siempre tuvo una agenda desde un principio: salvar al hombre, al que cree. Dice, para esto vino el Señor. Dice, para esto vine, para salvar lo que se había perdido, para rescatar para hacer el pago por lo que se había perdido, ¿verdad? Él rindió su voluntad una vez más. Vemos que esa es la constante en él: rendir su voluntad, rendir su voluntad, rendir su voluntad. Esa, mis amados, es la verdadera mansedumbre. Cuando habla de mansedumbre allá en Mateo 5, en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que dice, bienaventurados los mansos de espíritu. Mansos o sea, quienes rinden su voluntad a la voluntad del Señor. No quiere decir alguien lento. Un manso no es alguien que le falte pasión.
Un manso no es alguien que le falta determinación y pues es mansito, ¿verdad? Así como que tontito. No, mansedumbre se refiere a una voluntad rendida. Fíjense, ¿cómo batallamos con eso? No sé si usted se da cuenta. Mencióneme el área que quiera de la vida. Como padres, como esposos, como hijos, como trabajadores, como empresarios, como lo que quieran. Pero en todo eso hay una voluntad de Dios. Para empezar, desde nuestras vidas hay una voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Pero cómo a veces sabiendo cosas que son muy obvias, luego no rendimos la voluntad. Y se establece una tensión más grande de la que ya hay de por sí. O sea, de por sí ya hay una tensión suficiente, la tensión que tenemos con esta lucha de nuestra carne y nuestro espíritu, el hombre interior y el hombre exterior ahí, ¿verdad? O sea, el hombre interior, la nueva criatura que está allá dentro de nosotros, marcándonos presión, y luego, por hacer la voluntad de Dios, y luego por el otro lado nuestra carne que nos quiere llevar y nos quiere jala para el otro lado. Ya de por sí con eso es una tensión brutal. Ahora, si ya metemos nuestra alma ahí y ya decimos, ay, ¿será melón o será sandía? ¿Sí? ¿Querrá el Señor que le comparta a mi vecino? Pues sí, claro que sí. Ay, pero no sé, voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. Voy a ver si es la voluntad de Dios que me congregue. Voy a ver si es la voluntad de... Pues, o sea, miran, hay cosas por las que dices, ya de plano, que ya sabemos, ahí está. No sé si me estoy dando a entender. Pero sí, o sea, nuestra vida, obviamente en todo buscar la voluntad de Dios, en los detalles. Bueno, Señor, esto quieres, ok, voy a descansar, no me voy a mortificar, voy a descansar en ti, tú guíame a eso, llévame por ahí, pero entendiendo que rendir nuestra voluntad tiene un costo, porque ya no es hacer lo que queremos. Quiero hacer esto, y hay veces lo disfrazamos. Señor, fíjense, a veces oraciones que salen. ¿Puedo poner un ejemplo así como que digan, ay, acá? ¿Sí? Ok. Fíjese, pastor, que queríamos ver ella y yo, o él y yo, o sea, hombre y mujer, porque sí, hay que aclarar. Pues queremos entrar en relación, ¿verdad? Y tú ves y dices, no es el tiempo, no va por ahí. Es que, fíjese, pastor, que hemos orado. Tú les dices, pero yo veo que no es el tiempo, por esto y por esto. No, pero es que ya oramos, ya el Señor, ya sentimos que es de la voluntad de Dios. Y tú así como que voy, dijera la profeta Tucita, ¿verdad? Voy. ¿Sí? Sí, siento que es la voluntad de Dios. Ah, sí, ¿por qué sientes que es la voluntad de Dios? Pues es que no me ha dicho que no. Pues es que eso es lo que tú quieres, pero no has esperado respuesta. Y a veces se confunde Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Si no es tu voluntad que yo ande con él, o si no es tu voluntad que yo ande con ella, quítalo de mi corazón. Pero ahí está uno clavado, hablándole y pensando y viendo, y pues no. Es un ejemplo. Y así pueden salir muchas cosas más. No, rendir la voluntad es, aquí está, y espero tu respuesta y voy a aguantar la respuesta. Si me dices sí, está bien. Si me dices no, está bien. Tú sabrás. ¿Está claro eso o no? Esa es la verdadera mansedumbre. Y si nosotros vemos los evangelios, pues no era una oración nueva, era algo que él oraba de continuo, ¿verdad? Más que obvio que él vivía con una voluntad rendida al Padre, ¿verdad? Nada que ver
con nosotros en ese aspecto. Es decir, hay mucho que aprender por ahí. Y creo que en teoría todos coincidimos con lo que Dios dice respecto a su voluntad. ¿Qué dice Dios con respecto a su voluntad? Que es buena, que es, ¿qué más? Agradable. ¿Y cómo es su voluntad? Perfecta. Pero en la práctica sí podemos ver los efectos de la resistencia que tenemos a esa voluntad. Yo me atrevería a decir que, no sé si todos los conflictos, concédame el beneficio de la duda, casi todos los conflictos, el 99.9999999%, problemas, situaciones que nosotros como creyentes, ya como cristianos tenemos, tiempos difíciles que pasamos, se deben a una voluntad no rendida. Bueno, casi todos, pues 98%, porque hay otras también son pruebas y a veces el Señor también nos prueba, pero aún en eso nos prueba y es entender su voluntad, entender su voluntad. Algunos de los conflictos que se dan, por ejemplo, en el hogar, ¿cuáles serán? ¿Por qué vendrán las peleas? ¿Por qué vendrán los resentimientos, por ejemplo, entre esposos, entre padres e hijos? ¿A qué se deberán los peleas y esas cosas? Bueno, a veces sin duda nuestra carne, y a veces uno ofende al otro, ¿cierto o no? Bueno, ya ahí estamos ya faltando. Pero ¿por qué se prolonga ese estado de dificultad? Que luego no pedimos perdón, y no es la voluntad de Dios que nos perdonemos. ¿Qué no dice el mismo Señor Jesucristo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdona? ¿Ah? A mí me ofendieron. No, yo perdono pero no olvido, ¿verdad? Imagínate que el Señor nos aplicara esa, que cada vez que fallamos y le pedimos perdón, el Señor te diga, no, sí te perdono pero no olvido. No, a mí que soy Dios, a mí no me andes haciendo eso, no lo olvido. Llevas dos o llevas 50,000 más bien, ¿no? Pero Él no es así. Pero lo que sí detiene que Él perdone nuestras faltas, en el sentido de que nuestra comunión con Él se restaure, es cuando nosotros no perdonamos. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Ahí le estoy poniendo un ejemplo nada más de cosas que nosotros ya sabemos lo que es la voluntad de Dios, y luego no rendimos nuestro corazón a eso. Debemos de recordar que quien dijo estas palabras, el mismo Señor, estando en esas dos naturalezas, Él tenía una voluntad divina, pero una voluntad humana. Y cuando dijo, no se haga mi voluntad, ¿a quién se refería? ¿La voluntad de quién? Pues del hombre, ¿no? De ese cuerpo, de esa carne, de esa sangre como los nuestros. El asunto es de que en Él, su cuerpo no era el asiento y su carne no era el asiento del pecado, no había pecado en Él. Sin embargo, qué tentación abandonar el plan de Dios. O sea, al Señor no lo iban a tentar con un carrujo de marihuana, ¿me explico? O sea, eso no había nada que lo atrajera a eso. Pero la idea de, ¿por qué tengo que pasar? O sea, abandonar el plan de Dios, como dijimos hace un rato, es una lucha fuerte. Versículo 43. No sé si van viendo cómo se va desarrollando y la tensión que había ahí. Porque fíjense, en el versículo 43, y esto es algo que Lucas menciona, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, es decir, para confortarlo, para que recobrara fuerzas. Y es solamente en Lucas relató que un ángel ministró al Señor ahí en el huerto.
En ningún otro evangelio se menciona. Él estaba ahí humanamente solo, ¿sí? Y esto nos deja ver que aún cuando en este momento sus discípulos no tenían en claro el tamaño, ¿sí?, de lo que se estaba viviendo, la trascendencia de lo que él estaba viviendo, lo que él estaba pasando, obviamente, ¿verdad? Qué consuelo es tener la enseñanza en las Escrituras, que en momentos difíciles, que aunque parezca que estamos solos, no estamos. ¿Alguien se ha sentido solo alguna vez? No estamos. Ay, entonces tengo mi ángel de mi guarda, mi dulce compañía, que no me desampara ni de noche ni de día. No, cuidado, porque luego también en este asunto han surgido doctrinas, ¿verdad?, de que clámale a tu ángel. Y tú tienes un ángel y empiezan a invocar ángeles, e invocar ángeles es una práctica prohibida. Escuchen bien, está prohibido. Que el Señor los envíe, ese es asunto del Señor. Pero nosotros no estamos ahí para, ángeles y serafines, querubines y no sé qué, ordeno que vayan. Ay, no, es que ese leyó muchos libros novelescos. No, ciertamente los ángeles, nos enseña la Escritura, son espíritus ministradores, ¿sí? O sea, que están ahí, o sea, que sirven a quienes, dice, a los herederos de la salvación. Pero esos no somos nosotros los que decimos, ay, mándame a tus ángeles, Señor. Yo les voy a decir una cosa, yo prefiero, Señor, yo necesito tu presencia más que la de un ángel. ¿Sí o no? Y esto, o sea, el punto aquí, lo que nos está enseñando es ese aspecto de que aun cuando humanamente él estaba solo y sus discípulos, que a lo mejor son los que, oye, ve cómo está clamando, vamos a ver si está todo bien. Señor, ¿estás bien? ¿Verdad? Nunca te habíamos oído orar así. Oye, qué clamor te aventaste. O sea, ¿estás bien? O sea, ¿sí me explico? Tratar de humanamente confortarlo, consolarlo ahí. Ellos estaban oblivios a eso. Estaban ajenos. Sin embargo, nos hace ver el Señor que aun cuando no haya nadie a nuestro alrededor, humanamente, Él siempre cuida de nosotros. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Esa es la enseñanza que yo extraigo aquí. ¿Sí? Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Cómo es agonía? ¿Cómo es agonizar? ¿Cómo será una expresión de agonía? Ay, Señor. Ay, te ruego, Padre. Oh, sí. Oh, aleluya. ¿Será así? Oh. Dice, oraba más intensamente. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahorita voy a llegar ahí. Antes debemos tratar de entender la profunda angustia que él tenía en ese momento, la presión. ¿Sí? ¿Qué razón podemos dar para que ese intenso sufrimiento, que era algo tanto mental como corporal, yo no sé, o sea, si apretaba el cuerpo? ¿Cuánto les ha tocado orar así y saben que es cansado? ¿Cuántos saben que orar es cansado? Que interceder y clamar es cansado, es desgastante, ¿sí? Que pues él evidentemente estaba soportando esto, y la razón es muy sencilla. Él estaba cargando, o estaba por cargar más bien, el pecado del mundo, pero de una forma... Recuerdo que ilustra mucho esto en la película de La Pasión,
No sé si ustedes recuerdan esa escena donde él está ahí en lo del huerto y que como que levanta así la mirada y se ve como una gota, pero como que eran los pecados del mundo, ¿no? O sea, caer sobre él. Híjole, imagínense la angustia, todo el peso de estas iniquidades, de las de nosotros. Ya miren, ya con las mías tenía, pero las de nosotros, las de quienes hemos creído, de todo el mundo, pero quienes hemos creído, ¿sí? El sentir el peso de la culpa sobre él, ¿verdad? Wow. El clamor, la angustia, pero el rindo mi voluntad y venga. Era algo que no había experimentado él, pero venga. Y por un lado, yo sí quiero ver esto porque hay algunos comentarios, ¿no? Si usted le escarba por ahí, pero sobre todo en la línea liberal, teológica, la teología liberal, se menciona que, por ejemplo, lo que pasa es que el Señor estaba así como que resignado ya al plan, y por el otro lado también los deterministas, bueno, él ya estaba resignado a llevar el plan del Padre, ¿verdad? Él ya sabía que iba a padecer como un mártir. Él ya lo sabía, ya estaba resignado a eso. Y nada que ver, mis amados. Tenemos que entender esto. Él estaba llevando nuestro pecado. ¿Sí? Él estaba llevando nuestro pecado. Ahora, nos gustaría ver la gravedad, que el Señor nos mostrara la gravedad del pecado, lo grave que es el pecado. ¿Les gustaría o no? Qué dolor, ¿no? Quisiéramos aprender a aborrecer el pecado, y cuando digo aborrecer no me estoy refiriendo a un odio jarocho, ¿verdad? Sino, híjole, a una indignación santa. ¿No creen que necesitamos crecer en eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Necesitamos crecer en eso? Nos gustaría conocer, comprender algo de la tristeza de saber que gente se va al infierno o se irá al infierno por no conocer a Cristo, o comprender el amor del Señor indescriptible, pero crecer en eso. Pues hay que recordar entonces frecuentemente este pasaje, la agonía del Señor ahí en el huerto, que Él estaba agonizando ahí en el huerto, rindiendo su voluntad, al punto que sudaba gotas de sangre mezclado. Y esto, miren, Lucas es el único que lo menciona, ¿sí? Pero de esta manera, pues, ¿no? Pero él, como médico, él dejó un registro, y hay un padecimiento que se llama hematidrosis, ¿sí? Ustedes lo pueden investigar, hematidrosis. Y la hematidrosis es una tensión que resulta que los vasos capilares que están debajo de la piel se expandan, entonces que se abran, y la sangre que sueltan se mezcla con el sudor. Yo estaba viendo unas fotografías de personas que padecen de hematidrosis, y ves así, o sea, como si se hubieran abierto, ¿no? Y le sale. Aquí está hablando en cuanto a él, la angustia que tenía, la presión que él estaba teniendo, al punto de que se le reventaban, ¿sí? Nos dice ahí la descripción que da de la enfermedad, que cuando estos vasos capilares están cerca de las glándulas sudoríparas,
¿verdad? Como casi siempre ocurre, dice, entonces la sangre y el sudor se mezclan, o sea, no se queda como un hematoma ahí, sino se mezcla y sale. Qué impresionante, ¿no? O sea que estés, híjole. Versículos 45 y 46, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? ¿Por qué dormís? Dice, levantaos, y otra vez les dice, orad para que ¿qué? Para que no entren en tentación. ¿Qué es entrar en tentación? ¿Qué les está diciendo eso? Otra vez, acuérdense, ¿es para que no sean tentados? ¿O para qué? Para no ceder a la tentación. Para no ceder a la tentación. Sí. Otros pasajes paralelos en Marcos, por ejemplo, dice, cuando regresa, oigan, no han podido orar conmigo ni aún una hora. Y de ahí es en donde han salido esos rollos luego. Que para que seamos así, como que la medida espiritual es orar una hora, porque el Señor dijo que orásemos una hora. Se los voy a leer en Marcos. Marcos 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Simón, dijo a Pedro, Simón, y el otro dijo, sí. Dice, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces digo, de aquí es en donde yo he visto que han sacado la idea, ¿verdad? De que la medida para ser espiritual, o incluso hasta para merecer el favor de Dios, ¿verdad? Se tiene que orar por lo menos una hora al día. O que el tiempo así justo para orar debe de ser una hora. Así como que menos de eso. Pero la medida es orad sin cesar, de continuo. Esa es la medida. Esto no quiere decir que estemos ahí. Digo, fíjense, Martín Lutero decía con respecto a la oración que él normalmente oraba 3 horas al día. O sea que lo primero que hacía, que él oraba 3 horas, en alguno de sus memorias, pero que cuando estaba, que tenía mucho trabajo, oraba 4. Y es justamente eso lo que nosotros hacemos, nomás que al revés. O sea, ya vamos a orar, pues no tenemos otra cosa que hacer, pues no hay nada, pues vamos a orar. ¿Lo ven? Y yo creo que tanto más oremos por algunas cosas, incluso menos tendremos que trabajar. Vamos a estar más descansados porque el Señor estará obrando. Pero bueno, como eso ahorita nomás fue una salpicadita así, son muchos temas o subtemas con respecto a la oración que estaremos hablando de ella en breve, ¿sí? Entonces aquí los discípulos estaban desanimados. ¿Por qué creen que estaban desanimados? Vámonos ya yendo para el final. Dice que estaban pues tristes, que los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿A cuántos han pasado en algún momento que están tan tristes que se quedan dormidos? A ver, levanten su mano, dormilones, a ver. Y otra vez que estoy bien agüitado. Pero pues, estaban desanimados. Pues él les acababa de decir que se iban a quedar sin él. Les acababa de decir no solo que estaban en peligro físico y que les iba a venir, se los había dicho, ¿sí? Sino que también estarían enfrentando la tentación espiritual, que eso es inminente, ¿sí?
2 veces el Señor les dijo que oraran para que no se dieran a la tentación. En ese mismo ratito se los dijo: estén orando, estén orando, estén orando. Porque muchas veces cuando estamos siendo tentados es así como que no quiero saber nada. Y cuando, o sea, del Señor, no, es que ahorita no sé qué hacer. Ponte a orar, dale gracias a Dios ahí. Pues es que no quiero, ponte a orar. Yo he encontrado eso. Yo no sé cuántos de ustedes, como seres humanos que van a experimentar o están experimentando una tentación, y es así como que, ay, si me pongo a contemplarla y a tratar de razonar y a ver cómo le voy a hacer, te atrapa. Entonces ya cuando esté viniendo la tentación, nos está dando una receta, mis amados, nos está dando una receta formidable, por así decirlo, ¿no? Viene la tentación, ora, rinde tu voluntad. Oremos, rindamos nuestra voluntad. Viene el momento difícil, ¿hacer qué? Ay, Señor, yo quisiera hacer esto, la verdad tengo ganas de hacer esto, pero que no se haga mi voluntad. Ayúdame, dame la fortaleza, dame la gracia. Y estar ahí, boom. Y sabes que yo no estoy diciendo métete 20 horas ahí de un jalón. Pues no sé, igual y si el Señor te lleva a ese tiempo, y si ese es el tiempo necesario, pues está bien. Si es más breve, pues más breve. Entonces, ¿cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, hasta que estés en paz. Y así como que sientes como que el otro día se está regresando y ahí viene otra vez. Pero esto es enfático lo que nos está diciendo. ¿Sí? Es enfático. Vámonos ya para el final. Vemos en este pasaje hay algo que nos destaca, ¿sí? En primer lugar, un ejemplo de lo que como creyentes debemos de hacer en tiempos de problemas, en tiempos de angustias, en tiempos de dificultades: orar. La Escritura dice: el que esté contento, que haga ¿qué cosa? Pues dele gracias, cante alabanzas, ¿sí? O sea, si estás contento, pues dale gracias, ora. Y si estás triste, ora. Y si estás angustiado, ora. O sea, oremos. Ahora sí, ya les dije mucho, vamos a ponernos a orar, ¿verdad? Es un hecho notable. Fíjense, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre vamos a ver esto. Vamos a ver, no quiero utilizar la palabra receta, pero sí algo muy clave para afrontar los problemas. En los Salmos, por ejemplo, dice en el Salmo 50:15: invócame en el día de la angustia, te libraré, tú me honrarás. De hecho, es un canto que hizo Janet, hace mucho que no lo cantamos, ¿verdad? Le puso música a esto: invócame en el día de tu angustia, ¿sí? Te voy a librar y tú me vas a honrar. Entonces vean cómo siempre, aún tiempos difíciles, tiempos de angustia que estamos teniendo, el Señor desea que eso termine Él siendo honrado por eso. No sé si lo alcanzan a ver. Tiempo de angustia, sí, pero si le doy respuestas a Dios, voy a clamar. ¿Y qué va a hacer el Señor? Me va a librar. ¿Y qué voy a hacer cuando Él me libre? Señor, gracias, lo voy a honrar. Pero esa es la actitud que debemos de tener. La oración, ¿verdad? Cuando dice, si alguno, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice Santiago? Si alguno de vosotros está afligido, haga oración. Santiago 5:13. ¿Qué hay de la oración que levantó Job cuando se le quitó todo, sus propiedades, sus hijos, de manera repentina? Él oró, ¿sí? ¿Qué hay de la oración que levantó Ezequías cuando tenía la amenaza de
de Sennacherib, o que estaba el ejército asirio afuera de Jerusalén. No sé si acuerdan ustedes que llegaron, ¿verdad? Se planta ahí este tipo y les dice: no tiene caso que se enfrenten a nosotros, ya mejor ríndanse, no les hagan caso. Ahí al rey dice que no, que estén tranquilos, pero no. Y el rey viene angustiado, pues cómo no, 180,000 soldados ahí afuera esperando hacerlos carne para hamburguesa todos. Y agarra todo ahora sí que el pliego petitorio, ¿verdad? Todas las amenazas que les estaban haciendo, y va Ezequías y se planta delante del Señor y dice: Señor, mira sus amenazas, tú véelas, Padre. O sea, y les está diciendo: pero nosotros confiamos en ti. Y el Señor le dice: tú tranquilo. Y al día siguiente, una matasawi hicieron ahí, un solo ángel, 180,000 soldados. Todos esos despojos, vengan para acá, porque no iban nada más con sus cuchillitos y unas piedras. Usted sabe todo lo que se necesita cuando un ejército avanzaba. Pues tenía que avanzar con mucha comida, con mucho ganado, incluso llevaban riquezas, llevaban tesoros, andaban con eso. Entonces todo eso, venga para acá. Y no tuvieron que sudar nada. ¿Qué hay de Daniel? ¿Sí? Sin duda, pues del Señor, ¿qué podemos decir? Entonces, tengamos cuidado, mis amados, de utilizar lo que el Señor nos da. Es decir, tengamos cuidado en el sentido de cuidemos de hacerlo. La instrucción de velad, oren, estén atentos para no ceder a la tentación, rindan su voluntad, ¿sí? Independientemente de cualquier otro medio de ayuda que empleemos, oremos. O sea, sí, a veces hay situaciones, me explico, y así como que necesito un consejo. Está bien si se pide un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, pero oremos, pidamos la guianza de Dios, la dirección de Dios, ¿sí? Es la primer persona a la que deberíamos de ir siempre. Me surge algo, voy con el Señor. Necesitamos esto, vamos con el Señor. Aquí mi esposa se los ha comentado, y de repente por años, muchos años, todavía hay, ¿no?, necesidades, pero habían otras necesidades que eran más apremiantes, y ella volteaba y pues veía la necesidad y me veía a mí y decía: pues ¿de dónde? Señor, tú eres el que me provee. Y ella es la que ella le pide al Señor, y el Señor me dice. ¿Sí me explico? Pero tenemos una necesidad, ¿a quién vamos? Si alguien se enfermó, pues está bien llevarlo al doctor, ¿no? Si nuestros hijos se enfermaron, ¿está bien si los llevamos al doctor? ¿Sí o no? Sí. Pero oremos también, en primer lugar. Ponemos en tus manos, Señor. Si tú quieres usar a los médicos, está bien. Si quieres hacer un milagro, pues está mejor. Además de que nos ahorramos una feria. Pero si algo nos quieres enseñar en este proceso, pero hágase tu voluntad. No es que yo quiero ahora, y yo declaro ahora, porque yo merezco. Nada de eso, olvidémonos de eso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, siempre que en primer lugar sí vamos a darle gracias al Señor, sí vamos a exaltarlo, pero en primer lugar rendir nuestra voluntad. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que practicar esto. ¿Está bien? Entonces, con esto concluimos la enseñanza.